Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De parte de Basorroto Ediciones, les damos la bienvenida a este evento llamado Migración y Lengua. Queremos agradecer a CADEM por ser sede de este evento y por las facilidades proporcionadas, y también queremos agradecer el apoyo del Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey para la realización de este evento. Asimismo, reconocer la presencia de Jerome Sherman, cónsul de Estados Unidos para Educación, Prensa y Cultura. Brevemente les voy a leer las semblanzas de nuestros panelistas de hoy. Tenemos a Luis Alberto Ambrollo, autor hispano-estadounidense, calificado por la Casa de América como representante destacado en la vanguardia de la poesía hispanoamericana en los Estados Unidos. Es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, de la RAE, del PEN y de otras instituciones. Autor de más de 25 poemarios y libros de ensayo, entre ellos Estados Unidos Hispano y En el Jardín de los Vientos. Ha sido galardonado con numerosos premios como Simón Bolívar, Fulbright Hayes, Doctor Honoris Causa y Trilce. Traducida su poesía a 12 idiomas, ha sido seleccionada para el Archivo de Literatura Hispanoamericana de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Curtis Bauer es autor de 3 títulos de poesía, entre ellos Selfie Americano, publicado en edición bilingüe por Basorroto Ediciones. También es traductor de poesía y prosa. Entre sus traducciones están The Home Reading Service, de Fabio Moravito, Land of Women, de María Sánchez, This Could Take Some Time, de Clara Muschietti, Image of Absence, de Jeanette L. Clarion, que ganó el International Latino Book Award a la mejor traducción del libro de no ficción. Curtis ha dado lecturas, conferencias y talleres en español e inglés por Estados Unidos, Argentina, Ecuador, México, Venezuela y España. Y recientemente ha impartido talleres de escritura en español para Lines and Spaces, asociación literaria con la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado. Divide su tiempo entre España y Texas. Rosemary Saloom es fundadora y directora de la revista bilingüe Literal, Latin American Voices y la editorial Literal Publishing. Es autora de los libros de cuentos El agua que mece el silencio, Delta de las arenas, Cuentos árabes, Cuentos judíos y Entre los espacios. Por su labor literaria ha recibido el Premio Interamericano Carlos Montemayor, el International Latino Book Award, Mujeres Destacadas Award, otorgado por la agencia norteamericana Impremedia, Author of the Year de Hispanic Book Festival, el Classical Award de la Universidad Norteamericana de San Tomás y un reconocimiento por el Congreso de Estados Unidos. Por su labor editorial ha recibido 4 Lone Star Awards y 2 CLJ Awards. Es colaboradora de la Academia Norteamericana de la Lengua. Y Jeanette L. Clarion, quien es poeta. Ok. Bueno, cedo ahora la palabra a Jeanette. Gracias, muchas gracias por estar. Gracias, Ana, a todos ustedes por estar aquí con nosotros, Rose, Luis Alberto y Curtis. Para Basorroto era muy importante tener esta mesa de diálogo, de conversación sobre el español en los Estados Unidos. Como he podido reflexionar luego de leer algunos ensayos, algunos poemas y de conocer las inquietudes, porque además de que son intelectuales y creadores, los 3 son amigos, para fortuna mía, desde hace muchos años, y por quienes siento gran admiración y respeto, y pensamos desde Basorroto lo importante que era que dialogáramos y que el público del Estado de Nuevo León pudiera tener conocimiento sobre qué es lo que está pasando en Estados Unidos, porque se habla mucho del nearshoring, de cuánta inversión va a llegar, cuántos empleos se van a crear. Siempre tiene que ver con lo económico. Los temas de los estados se relacionan en la mayor parte de las veces con lo económico y se deja de lado lo cultural. Cuando nosotros visitamos Estados Unidos, vamos a un restaurante, nos interesa preguntarle al camarero o a la camarera, de dónde eres, de dónde vienes, cuántos años tienes aquí, cómo llegaste aquí. Lo que nos interesa es saber, ¿se acuerdan de su tierra? ¿Cómo se sienten tratados con respecto a la tierra que tuvieron que dejar para ir a tener un mejor modo de vida?
¿cómo se sienten las familias que son separadas? ¿Cómo se sienten los norteamericanos con respecto a estos mexicanos o latinos que llegan a los Estados Unidos? Aquí en el libro de Luis Alberto, él va a hablar desde Thomas Jefferson, cómo le escribía Thomas Jefferson, cómo escribía cartas, cómo se interesó por leer la poesía, antologías de poetas que se estaban publicando en el siglo XVIII en España, cómo le recomendaba a su familia que leyeran. ¿Lo hacía también por política y por economía o por cultura, verdad, Luis Alberto? Yo creo por un conjunto de cosas, o sea, él recomendaba esto incluso a sus amigos que tenían ambiciones políticas, y la razón que daba es que el ser bilingüe o el saber español pues le daba una mayor amplitud para posibles electores. También, por supuesto, era cultural porque Jefferson estaba convencido de la importancia de saber muchos idiomas para precisamente comprender en el fondo las culturas. Y económico, bueno, yo no sé, yo siempre sostengo que la poesía no se vende, así que no sé cuáles serían sus beneficios económicos, pero también puede ser que los haya. Cada uno de los ponentes nos va a dar su punto de vista. Curtis, a mí me impactó mucho estando en Sevilla en alguna ocasión y vi a Curtis como con 20, 14 alumnos. Se llevaba a los alumnos de la Universidad. Curtis es profesor en la Universidad de Lubbock, Texas, A&M, Texas Tech de Lubbock, Texas. Da talleres literarios, pero siempre de traducción. Y su pareja de vida, Idoia, es del País Vasco. Vive la mitad del tiempo en España y la mitad del tiempo en los Estados Unidos. Por lo tanto, puede tener una visión de un norteamericano que llega a España y luego el choque cultural que te debe representar, Curtis, cuando tú llegas a Lubbock y eso, de eso nos gustaría saber. Y Rosemary es de ascendencia libanesa, que sus abuelos llegan a México y luego por otros motivos se tiene que ir a Houston. Rosemary vive en Houston, defiende el español a través de Literal Publishing y tiene una revista que circula muy bien, es digital, pero su mirada siempre es una mirada crítica sobre lo que está pasando, tanto con los gobiernos de México como con el gobierno de Estados Unidos. Y en este libro, 3 semillas de Granada, por ejemplo, tiene una parte donde ella hace una visita, precisamente Rosemary, que es un acto que a mí me gustó mucho también, tiene una recopilación de cuentos árabes y judíos y la invitaron a La Habana a presentar este libro. Y estando allí, ella va a relatar en esta parte del libro, Crónica Cubana, de cómo empieza a ver la televisión, cómo empieza a ver a la gente. Es el tiempo en que Obama va a tener una reunión con el hermano de Fidel Castro, cómo vive la gente de Cuba, cómo iban a invertir por parte de Estados Unidos en La Habana. Y toda esta parte es importantísimo que nosotros como lectores y como lectoras podamos entrever las sutilezas que se dan en estos países, y por eso es muy importante tener la visión de cada uno de ellos. Luis Alberto nació en Argentina, pero viene de abuelo italiano, abuela francesa, es decir,
En suma, todos estamos migrando siempre y tenemos este sentido de pertenencia y no pertenencia, de somos del lugar pero no somos, la nostalgia de donde venimos, la riqueza espiritual de los lugares que conocemos y cómo situarte en el nuevo país a donde llegas. Antes que nada, Janet, muy agradecida por esta invitación. Me encanta venir acá a Monterrey. Yo siento a Vaso Roto como mi casa, entonces cada vez que me invitan, bueno, vengo felicísima. Muchas gracias, Janet, gracias a Ana, Pedro, a todos los que hacen posible esto. Bueno, a mí me gustaría hablar de esto que decía Janet y empezar por esta cuestión de cómo se siente uno siendo, no en mi caso mexicana, de origen árabe, viviendo en Estados Unidos. Y no deja de sorprenderme cómo es que todavía la gente nos sigue viendo con un grado importante de extrañamiento. O sea, la gente todavía no acaba de asimilar, ¿no? Que no somos una masa amorfa, que no somos como esta cosa que ha llegado al país, porque realmente no hemos llegado al país. Nosotros teníamos una parte bueno, todo el sur de Estados Unidos era nuestro, vivíamos, somos migrantes que vivimos desde siempre en América, ¿no? Entonces cuando nos dicen, bueno, pues go back to your country, ¿no? Esta cosa de que nos tenemos que regresar, o este otro asombro de, mira, es que ustedes siguen llegando, ¿no? Cuando nosotros hemos sido parte de América toda la vida, ¿no? Y entonces no saben ni cómo nombrarnos, nos dicen hispanos, ¿no? Este término empezó con Nixon. Claro, hay algo que nos une a todos, que es el español, y entonces dijeron, bueno, pues son hispanos, tienen que ver con España, entonces los vamos a llamar hispanos. Y es un término que mucha gente se apropió durante mucho tiempo, y luego empezaron a llamarnos latinos, ¿no? Porque este término de América Latina lo acuñó, digamos, se acuñó en la época napoleónica, cuando decían que América Latina era esta parte que Francia quería conquistar cuando en esa época, en los 1700, principios de 1800. Y es un término, de la América Latina es un término que pegó muy fuerte, sobre todo en el siglo XX, con los medios de comunicación lo adoptaron inmediatamente y la gente empezó a utilizar latinos por esta, digamos, esta tradición, ¿no? Que venía desde Francia. Y luego ahora ha cambiado, ahora nos dicen Latinex o nos dicen Latiné, por toda esta nueva forma de lenguaje que ha ido cambiando, ¿no? Y eso no deja de asombrar, porque es una situación que se vuelve bastante incómoda, porque uno dice, bueno, yo por ejemplo tengo 26 años viviendo en Estados Unidos y todavía la gente no nos acaba ni de entender, ni de ubicar, o sea, no nos llaman a los mexicanos mexicanos, no nos llaman a los cubanos cubanos, no nos llaman a los chilenos chilenos. Y entonces se vuelve una situación bastante incómoda hasta cierto punto. Ahorita, este año lanzamos desde Literal Publishing un premio que va a tener, el premio es la publicación del libro y aparte $5,000, y incluimos a Canadá y Estados Unidos porque tenemos muy pocos o casi ningún premio en donde se esté premiando a los libros escritos en español. Y esto empezó porque yo he querido mandar mis libros a concurso y no existen premios en español en Estados Unidos. Hay un par de premios, hay quizá 2, 3 más, y generalmente el libro de uno no entra ahí porque quizás son más reducidos. Ahorita Luis Alberto me estaba diciendo de este premio, el premio Ambrogio para poesía, ¿no? Pero son muy escasos esos premios. Entonces, cuando lo lanzamos, pues yo lo empecé a correr la voz ¿cuál fue la respuesta? Fue una respuesta bastante buena, recibimos más de 150 libros y me di cuenta de la falta que hace ese espacio, pero también me di cuenta de cómo mucha gente me empezó a escribir y decirme que me regresara a mi país.
que regrésate, go back home. Y otros me dijeron, por eso estoy votando republicano, por eso estoy votando rojo, o sea, de distintas formas me lo dijeron. Y entonces yo decía, ¿por dónde empiezo a explicarles, no? ¿Por dónde les empiezo a explicar que aquí hemos estado y que somos americanos también, que pagamos impuestos, que contribuimos con cultura, que contribuimos pues incluso con muchísimo trabajo, que trabajamos igual que los demás? Entonces, yo digo, ni por dónde empiezo, ¿no? Y claro, esto se va sobredimensionando a tal grado que ahora se ha politizado de una forma espantosa con Trump, ¿no? Entonces, la gente que va a votar por Trump tiene esta esperanza de vamos a hacer que esta gente finalmente se regrese. Y uno dice, ¿pero a dónde, no? ¿A dónde nos regresamos? Y eso me lleva también a Cuba, lo que decía Janet ahorita. Porque cuando yo fui a Cuba, Obama todavía estaba en el poder. Y Obama estaba tratando de crear estos acuerdos, de abrir fronteras, de incluso llevar inversionistas a la isla. Y curiosamente, él, el último día de su mandato, dijo, los cubanos ya no van a entrar aquí de forma abierta como entraban antes, y les quitó ese privilegio, ¿no? Y cuando entra Trump, por eso decía yo que esto me iba a llevar a Trump, cuando entra Trump definitivamente se cortan esos lazos y la isla vuelve a quedar pues aislada, ¿no? Valga la redundancia. Entonces lo que yo vi cuando yo fui ahí era esta intención de llevar inversiones, esta intención de abrir otra vez un intercambio ya finalmente con Cuba, y de pronto cambia la política, todo se vuelve a politizar, todo lo que es en español, todo lo que es hispano, todo lo que es latino, otra vez se vuelve a no reconocer, ¿no? Y entonces me resulta muy difícil de entender que habiendo esta presencia tan importante no se le reconozca, ¿no? O que le oyen uno hablar en español y dice uno, habla en inglés, en este país se habla inglés, ¿no? Y esto, pues todo eso lo cuento acá en este libro, ¿no? Que Vaso Roto me hizo el favor de publicar y que, bueno, que me hace sentir que tengo un hogar en Vaso Roto. Pero estoy solamente dando unas ideas para, claro, después discutirlas, pero sí quisiera compartir este extrañamiento que siento, ¿no? De que a pesar de que está la revista, a pesar de que está la editorial, a pesar de que estamos abriendo este premio, a pesar de todos los esfuerzos, pareciera que hay oídos sordos. No, hay algo ahí que no se está entendiendo y es muy frustrante. Bueno, yo había venido preparado de otro modo, pero yo creo que bastantes de ustedes escucharon mi presentación del libro Estados Unidos Hispano. No sé, levanten la mano los que fueron a eso, así veo si son 1, 2, no. Entonces, 3, 4. Entonces, voy a compartir dos cosas. En primer lugar, el poeta se habla por lo que escribe, así que les voy a leer algunos versos, pero primero voy a compartir precisamente algunas cosas que destaco en este libro que acaba de publicar Vaso Roto Ediciones. La primera es, ¿cómo se llama la capital de Estados Unidos? ¿Alguien me puede decir? Washington, pero Washington, así, D.C. Muy bien. Entonces, Washington, Distrito de Columbia. Entonces, como que Colón, quien empezó, por supuesto, el proceso controversial, podemos decir, de la colonización, pero como dice Neruda, se nos llevaron el oro, pero nos dejaron el oro del lenguaje, de la cultura, etc. Entonces, como hispanos, y yo les digo, mire, cuando Trump llegó, lo primero que hizo, sacó de la página web de la Casa Blanca la versión hispana. No duró mucho, a las 3 semanas ya la metieron de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Quién fundó Washington, D.C. y por qué está ese D.C.? Porque lo fundó un inmigrante hispano
se llamaba Pedro Pablo Casanave y fue el 5º alcalde de Georgetown. Georgetown es la parte más antigua de la zona de Washington. Y eligió un 12 de octubre de 1792 para poner la primera piedra en la Casa Blanca. Y entonces así se funda Washington, D.C., con la Casa Blanca. Así que, aunque Trump o quien sea nos quiera echar a los hispanos, está ahí en la Casa Blanca, en la piedra de la Casa Blanca. Bueno, como esa anécdota cuento muchas más aquí que son descubrimientos tremendos de la hispanidad de Estados Unidos. Por ejemplo, Thomas Jefferson, como dijimos anteriormente, uno de los creadores del país, le obligaba a sus hijas a aprender español leyendo 10 páginas del Quijote de la Mancha cada día. Y de hecho, la mayor, Marta, le escribe una carta porque parece que Jefferson era muy insistente y le dice: papá, acabo de leer el Quijote de la Mancha y he empezado a leer ahora Lazarillo de Tormes. Y lo que decía Jefferson a todo el mundo, no solamente a sus hijas y a sus parientes, y podría leerlo aquí, por supuesto, cito varias, pero le decían: español, aprendan el español, es lo más importante porque eso es lo que nos permite comunicarnos con las Américas y con España. Pero decía no solamente eso, decía más, decía: y porque la historia de las Américas y por supuesto de Estados Unidos está escrita en español. Y una vez que acababa eso decía: y aquí le mando una gramática, un diccionario o algo así en español. Y ese es el fundador de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Bueno, otro, por ejemplo, figura tremenda es Walt Whitman, que obviamente es el bate más importante de Estados Unidos. Y es interesante lo que él, los lentes aquí, que lo que él escribió cuando lo invitaron a que llegase a celebrar la fundación de Santa Fe, los 300 años de fundación. Y él no pudo ir porque tenía otros compromisos, pero les mandó una carta que fue interesantísima. Y les voy a leer aquí solamente algunos aspectos. Dice, literalmente, esta es una traducción literal dice: con respecto al origen hispano de nuestro suroeste, es cierto que no hemos ni siquiera comenzado a apreciar el esplendor y el valor excelente de este elemento étnico. ¿Quién sabe si ese elemento, como el curso de un río subterráneo que gotea invisiblemente por 100 o 200 años, emerge ahora, y este ahora, tengo que recordar, es 1892, estamos hablando de hace 200 años. Ahora con un fluir más extenso y una acción permanente. Imagínense, eso es lo que pensaba nuestro bate principal. Bueno, y en este libro pues van todos, la literatura hispana en español en Estados Unidos comienza un poco después de 1513, cuando Ponce de León va por muchísimos lugares no solamente del este, sino que otros también, y crea pequeñas ciudades o pequeñas villas. Y bueno, por supuesto, la primera ciudad, la ciudad más antigua de los Estados Unidos como tal, es San Agustín, creada por hispanos, y en 1565, o sea, años y años antes de que llegasen los peregrinos y demás. Y como esa, hay muchísimas anécdotas que le podría comentar. Pero el título de esta mesa supuestamente era Migraciones, un ir y venir de lenguas. Entonces les voy a leer un poema que escribí cuando apenas había llegado a Estados Unidos, y después les voy a contar algunas historias, que se titula Comunión. Este poema luego lo tradujo la esposa de Oscar Hijuelos, que fue el primer hispano de origen cubano que ganó el premio Pulitzer en Estados Unidos. Bueno, ella lo tradujo a este poema al inglés y lo publicó en una serie de antologías, pero le cambió el título. En vez de decirle Comunión, le puso Aprender inglés.
en inglés. Y el poema dice: vida, para entenderme tienes que saber español, sentirlo la sangre de tu alma. Si hablo otro lenguaje y uso palabras distintas para expresar los mismos sentimientos, no sé si de hecho seguiré siendo la misma persona. El cuestionamiento que tenemos muchas veces los inmigrantes. Lo curioso es que yo pensé, bueno, a que ningún gringo o anglosajón le va a interesar esto, y no es así. Este poema apareció en textos de literatura con más de 500.000 copias, apareció en 30.000 CDs, 20.000 DVD, no sé cómo, DVD le decimos en español, DVD. Y se estudia en escuelas secundarias y universidades en el contexto de identidad cultural y específicamente, obviamente, relacionadas con la identidad hispanoamericana. Lo que es interesante, y voy a contar esta historia que la cuento muy seguidamente, yo llegué a Estados Unidos en el año 67 y luego en un programa que se llamaba United Nations Leadership Program, programa de liderazgo de las Naciones Unidas. Entonces a mí me mandaron a hacer una pasantía en la Casa Blanca en el primer año de Nixon, en el año 68, que él creó ahí un comité de la Casa Blanca para el desarrollo de la comunidad hispana. Entonces me mandaron a mí ahí, bueno, interesantísima la situación, pero lo que a mí me ha quedado de todo es que paseando ahí por la Casa Blanca con otros empleados, venían y me decían, hola Luis, lo que sé, y yo empezaba a hablar en inglés con ellos, por supuesto un inglés defectuoso, con mucho acento, lo que sea, pero entonces me decían él, no Luis, tienes que hablar en inglés, aprenderlo. Y me dijo, estoy hablando a vos en inglés, le digo, será con muchos acentos, le digo, pero siempre yo acababa con lo siguiente, pero más importante que tú aprendas español. Bueno, yo me quedé con eso. Hace como unos 10 años, en una reunión así de políticos, expolíticos allí en Washington, D.C., que era el lugar donde yo viví prácticamente toda mi vida, entonces llega un señor como de 85 años, mucho mayor que yo, y me dice, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, le digo yo, todo en inglés, ¿no? Y me dice, ay, cuánta razón tenías, tendría que haber aprendido español. Yo le digo, ¿y por qué? Y dice, y porque la housekeeper, la ama de casa, la que atiende, se llama María, y si nosotros decimos hello, ella nos dice hello y se va y no a nada. Pero si le decimos hola, ¿cómo estás?, etcétera, ya contenta se queda, y lo mismo, y dice, y yo llamo a una compañía, Smith Wesson, lo que sea, a que vengan a arreglar el jardín, y el que viene es José, y lo mismo. Si le quiero dar instrucciones de qué hacer, etcétera, si se las digo en inglés, posiblemente lo entiende, pero no es lo mismo como se lo diga en español, porque hace eso y mucho más. Hoy en día las cosas han cambiado, porque ese José que venía antes a arreglar el jardín, ahora se llama la compañía de él José Landscaping. O sea que ya es diferente la situación. Bueno, como digo, iba a compartir algunos versos de cómo... Perfecto. Gracias. Y ahora, Curtis, por favor, tu experiencia con la lengua y la migración. Gracias, que te iba a preguntar otra vez qué era la pregunta. Que, pues, muchas gracias a todos por estar, y también Janet siempre por amistad, por invitarme e incluirme en esto. Más que preguntar, Curtis, a mí me gustaría que tú pudieras compartir tu experiencia, que vas y vienes de los Estados Unidos a España, Sí. que tienes y usas las dos lenguas, que eres traductor, tu amor por la lengua, tu amor por la traducción, la necesidad y la obligación de traducir. Sí, estuvimos hablando de la traducción el otro día, de por qué traducir. Y para mí hay dos cosas. Una es el amor y otra obligación, ¿no? Y
Bueno, la experiencia con el idioma, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos con el idioma? ¿Cómo empezamos a hablar? ¿No? En mi familia, o vengo de una familia de alemanes y galeses, y siempre había esos 3 idiomas en casa, pero lo utilizaban de manera de excluirnos a los pequeños cuando hablaban de cosas importantes o difíciles, el divorcio de no sé quién o falta de dinero o lo que sea. Y yo creo que en estos momentos, desde hace mucho tiempo, utilizamos el idioma como una manera de excluir a gente, ¿no? Si escuchamos a gente hablando español o japonés o chino o lo que sea, vete a casa. No encajas aquí. No eres de otro lugar. En vez de apreciar y dar esa bienvenida a la mezcla, ¿no? A la amplitud de la vida, del mundo. Y entonces, bueno, yo soy de Estados Unidos, del centro del país, donde no se hablaba español. Luego fui a México, a Puebla, estuve viviendo en Puebla un año y luego a España. Y parte de mi experiencia con el idioma viene del amor por la literatura, por una mujer, por mucha gente, amistades, familia y todo eso, pero luego otro lado, la gente que no habla el español, que no tienen acceso a literatura en otros idiomas, intentar compartir eso. Y para mí el idioma es eso, el compartir, ¿no? De poder llevar algo a otra gente, a los que no tienen esa capacidad de leer, de entender. Y eso, ¿no? Entonces eso es mi experiencia. Y el ir y venir de Texas o Estados Unidos a España. En España, no sé, llevo desde los años 90 viviendo allí y en el País Vasco son muy brutos. Entonces, si no te entienden, te dicen, no te entiendo, ¿qué quieres decir? Y te hacen explicarte, ¿no? En vez de en Estados Unidos, vete a casa. Quieren hablar contigo. Y así aprendí a hablar el español, el castellano con mi acento. Pero lo que pasó fue algo curioso y también importante en mi vida de poeta, que el español cambió mi relación con mi propio idioma, con mi idioma materno. Soy mejor escritor por el español. Yo escribo en inglés, no escribo en español. Pero me ha hecho cuestionar cosas que tomaba como por natural y sin tener que explicar, ¿no? Y entonces soy mejor escritor, mejor lector también. Y bueno, eso creo que es parte de quién soy y mi experiencia con el idioma. Pero la otra cosa, en Texas y en Estados Unidos, yo creo que hay cada vez más uso del español. Cada vez hay más gente que reconoce, y hemos hablado de eso, Luis Alberto y yo, de que el español toma parte del inglés ahora. Es la conversación. Entra el español, la gente utiliza palabras en español sin saber, sin darse cuenta. Y en mis clases, los cursos de traducción, suelo preguntar a los estudiantes el primer día, ¿cuántos idiomas hablas? ¿No? Y dicen, no, soy monolingüe, no, solo hablo inglés. Yo, ¿qué tipo de inglés hablas? ¿No? ¿De dónde eres? ¿Vienes de la granja? ¿Vienes de una ciudad? ¿Qué parte de esa ciudad? ¿No? Yo hablo inglés de Iowa, pero también puedo hablar granjero, puedo hablar académico, puedo hablar de ciudad de Nueva York, puedo hablar de muchos sitios. Entonces empiezan a pensar un poco en cómo su relación con el idioma, y luego les pregunto o les hablo en español o utilizo una palabra en italiano o en portugués o lo que sea y reconocen esas palabras.
¿no? Entonces abre un mundo y luego intentamos cada vez abrir algo más. Y yo creo que con la traducción se puede hacer eso, ¿no? Y con eso voy a Aquí en el estado de Nuevo León, y por lo cual estoy ante, yo creo que una serie de españoles que sacaron el pasaporte por una cuestión de sus ancestros sefardíes. Nuestra ignorancia de nuestra lengua, que es mi preocupación, qué tanto sabemos de nuestra propia lengua, nos llevó hace muchos años a reírnos de las personas que hablaban con ansina, metruje, y decíamos que hablaban como rancheros. De pronto tengo una maestra en la universidad, Lidia Díaz de Rodríguez, que está haciendo estudios en todas las rancherías del estado de Nuevo León y está haciendo su investigación sobre el ladino. Y claro, si fuimos fundados por estas culturas sefardíes, era la manera en cómo se expresaban su idioma el ladino, que nosotros no supimos respetar y que ahora nuestra preocupación, y por eso estamos hoy en esta mesa, es cómo se siente cada uno de estos tres expositores con respecto al respeto que se tiene hacia nuestra propia lengua, qué es lo que tendríamos que rescatar y no defender nada más. Estaba leyendo un texto de Gershom Scholem en donde dice que la mística tiene que ver con cómo dignificamos nuestra lengua y al hacerlo, estamos dignificando nuestra propia existencia. Por eso estamos hoy aquí, para que prestemos más atención al uso y al respeto, porque estamos hechos de palabras. Somos lenguaje y es lo que nos expresa. Entonces, expusieron los tres, Rosemary, Luis Alberto, Curtis, en breves fragmentos su sentir. Tenemos sus libros para que se los lleven y para que los lean, pero ahora queremos escuchar cómo estos tres creadores ponen en sus textos creativos ese sentimiento. Es importante, obviamente, luchar por el sentimiento de uno y defenderlo. En este libro, precisamente, yo cuento una historia, anécdota de familia. Mis hijos todos nacieron en Estados Unidos y obviamente su lenguaje nativo era el inglés. Sin embargo, nosotros le hablábamos en español y defendíamos ese aspecto ante todo problema. Una vez lo estoy llevando cuando eran chiquitos, 9 años, 6 años, 4 años, a esquiar a West Virginia, y de repente sale un muchacho de ahí y me escucha hablar en español y me grita, estúpido. Y entonces mis hijos, que me conocen en ese aspecto de activismo por la lengua, se agarran de mi pierna y me dicen, papá, no hagas un escándalo. Y yo le digo, no voy a hacer ningún escándalo. Entonces lo paro al señor ese y le digo, ¿y en qué basa usted su juicio de mi persona? No, que tienes que hablar en inglés. Bueno, estoy hablando en inglés con usted, pero usted no sabe la riqueza que yo le estoy dando a mis hijos con un segundo idioma, y específicamente el español, que es tan hablado en todo el mundo. Y bueno, ya cité antes a Jefferson y a otros, y entonces pues en eso quedó, y entonces al final él dijo no. Y yo le digo, bueno, ¿usted alguna vez salió de West Virginia? No, me dice, ¿por qué no lo invito a Washington, D.C., que es donde vivía yo? Y digo, vamos por las calles de Washington, D.C., y va a ver que hablan chino, que hablan alemán, que hablan español, por supuesto. 1/4 de la población de Washington, D.C. es hispano, 1/4. La mayoría de los integrantes de esa cantidad de hispanos es de El Salvador, unos 500.000. Pero lo importante es el hecho de que ha cambiado en general
la actitud. Y yo me olvidé de este asunto, bueno, pasó. Mi hijo gana en Virginia Tech el primer premio por el mejor ensayo del año, que se titula La importancia del español para el comerciante americano. Y cita en ese ensayo esta anécdota. Así que ya ven cómo son las cosas. Yo entonces voy a compartir 2 o 3 lecturas de poemas que he escrito y que se aprecian allá y tienen precisamente la connotación de... Uno se titula Paisajes de Estados Unidos, del libro Laberintos de Humo. Página 530. Este es un ladrillo, no es una antología, pero... este Paisajes de Estados Unidos es un poema que está escrito un poco con el sarcasmo borgiano. Dice, si cada ladrillo hablara, si cada puente hablara, si hablaran los parques, las plantas, las flores, si cada trozo de pavimento hablara, hablarían en español. Si las torres, los techos, los aires acondicionados hablaran, si hablaran las iglesias, los aeropuertos, las fábricas, si cada surco de este país hablara, hablarían en español. Si los sudores florecieran con un nombre, no se llamarían Piedras ni Smith, sino González, García, Sánchez, José, Rodríguez o Peña. Pero no pueden hablar. Son manos, obras, cicatrices que por ahora callan, pero ya no, ya no. Es el sentimiento que yo tenía al llegar. Como dije antes, pensaban que todos hablaban inglés y nada más que inglés. Y la realidad es que al transcurso de los años, la mayoría de las personas que están haciendo todas estas cosas, trabajando en construcción, pavimento, etcétera, hablan en español. Por eso ese es el mensaje de este. Y voy a leer Nueva Fe de Todos Somos Whitman, del poemario Todos Somos Whitman. Porque ha cambiado tanto realmente la situación en Estados Unidos que es impresionante. Dice, esta Nueva Fe es el poemario que está hecho, digamos, con un epígrafe de los 52 poemas de Walt Whitman en su libro Canto de mí mismo. Dice el epígrafe de Whitman, dice, mis ataduras y lastres me dejan, mis codos se apoyan sobre las quebradas del mar. Y mi poema dice, no busco huesos ni el lugar de tu entierro, porque vives. He visitado la casa de tu nacimiento. Emancipado veo y escucho todo de nuevo. En la inquietud del momento mi recorrido de joven prefiere la naturaleza a la historia y la visión abandona las anclas. Suplanto el pulso moribundo con el latido de cada cosa, un manantial de sangre renovada. Crecen las nubes con surcos de agua y participo indomable en el prodigio. Soy un libre enamorado. Es imposible abarcar la inmensidad de la belleza de 2 lenguas, de 2 culturas, de 2 historias. No me encierren en el desperdicio. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a leer un pequeño fragmentito de este ensayo que se llama 3 semillas de granada, que le da el nombre al libro. Desde que crucé la frontera que divide los Estados Unidos de México, esa línea que en un descuido se abre como una zanja, el inglés aprendido en mis años mozos dejó de funcionar. Y para mi asombro, mi pronunciación se apelmazó y sus palabras se rebelaron en mi contra. Los sustantivos se vaciaron, los adjetivos abandonaron su capacidad descriptiva y los verbos se transformaron en una especie de parálisis. Por una razón que no he acabado de entender y me ha robado cientos de horas frente al sillón del psicoanalista, el inglés que manejaba con tanta confianza y articulaba con un acento casi imperceptible, se desprendió de mi lengua y se desplomó, quebrándose en 1000 pedazos, tal como el espejo de Blancanieves, cuando abandonó la tarea de devolverle la imagen acostumbrada.
cuando la realidad del mundo había cambiado, cuando dejó de ofrecer las mismas respuestas. Las sesiones con el psicoanalista no fueron suficientes para subsanar el sentido de pérdida. Por lo tanto, en un acto de profunda desesperación, decidí visitar a un experto en la práctica de la hipnosis. Después de asistir a varias sesiones, una mañana le confesé al doctor que el día siguiente presentaría una conferencia en inglés y estaba muy asustada. Desesperado me dijo, "Just talk, let it out." Bastante confundida por su reacción, me levanté del asiento, pagué la consulta y volví al mundo con mi lengua quebrada bajo el brazo. Mi español también ha sufrido los estragos del cambio, solo que en este caso el deterioro se ha revelado de forma distinta. La gramática se nota alterada y mi expresión oral se ha inundado de anglicismos y palabras del Spanglish. Mi escritura flota sobre un océano de ambigüedades y los adverbios no modifican nada. Mi estilo abandonó la poesía y optó por el pragmatismo. Los resultados no han sido óptimos. Vivir en el extranjero ha limitado mi decir y entorpecido mi destreza para expresarme con nitidez en mi propio idioma. Borges decía que la riqueza del inglés estaba en sus preposiciones. Yo sí lo creo. Ahorita que menciona Rosemary de cómo se va agrietando, de cómo se te va trastocando la ortografía, a mí me pasa también como traductora. En uno de los textos de 13 millas de Granada, Rosemary también habla de cómo esa imposibilidad de asimilarte en el lugar o de ser asimilado y de manejar estas dos lenguas, cómo te paraliza la creatividad también. Entonces, es esta complejidad que tiene moverte. A mí la ortografía se me ha descompuesto mucho. A veces no sé si Brasil va con Z o con S, si estoy traduciendo, si Elizabeth Bishop va con Z, que va con S. Todo se trastoca un poco, pero por fortuna lo puedo revisar con los diccionarios. Pero lo que quiero sobre lo que quisiera que reflexionáramos luego de esto es qué complejo es lo que está pasando con toda la gente que vive en otros países, qué complejo es y qué humano tiene que ser, cómo se rescata, digamos, lo humano de cada uno de nosotros al no ser excluyentes. Tampoco podemos hablar chino, tampoco podemos hablar polaco, pero sí podemos tratar de entender esa distinta visión que tienen de la realidad. Veo a Julieta y veo a Luis Alberto, pienso en el vocismo que no se acepta en ciertas casas editoriales, hablando de Borges, que para mí Borges fue y sigue siendo una institución literaria. Entonces, tú que vives en el País Vasco también debes de darte cuenta de tantas cosas para que podamos sensibilizarnos a los temas de nuestro tiempo que no nada más tienen que ver con el narcotráfico, como mencioné antes, con el nearshoring, sino cómo nos estamos escuchando los unos a los otros. Esa ha sido la misión de Vaso Roto. Tenemos 36 lenguas en Vaso Roto porque queremos escuchar qué está pasando en Rumanía, en Polonia, en Checoslovaquia, cómo afectan las religiones también. ¿Qué pasó con Charles Simic cuando se tuvo que salir de la mano con su mamá a los 6 años de Yugoslavia? Estas fronteras que van trazando los poderes también afectan mucho nuestra manera de comprender al otro. Entonces, por eso yo quise reunir a estas 3 personas que son creadoras, que son pensadoras y que son críticas de otros países y a la vez tienen que vivir en ellos para eso, para humanizar nuestro saber.
Y creo que también críticos de nuestros propios países, ¿no? Yo, sobre todo con selfie americano, estoy pensando en qué quiere decir que soy americano o norteamericano o estadounidense, ¿no? Viéndome en sitios diferentes, ¿no? En Argentina, en España, en el centro del país o en el sur, fronteras, todo eso. Cuando estabas hablando de preposiciones, eso es lo que me pasó al aprender el español. Mi uso de preposiciones en inglés se fue, como dicen en España, a la mierda. Que ahora cuestiono todo, ¿no? Cuando estoy escribiendo en mi propio idioma. Y voy a leer un poema que dedico a mi padre académico, se llama Jim Graham, que hace un par de días cumplió 99 años y fue mi primer profesor de escritura y me salvó la vida. Es una de esas personas. Atrapamos moscas Bermellón. ¿Lo he escrito bien, con B o con V? Igual que mi amigo, tengo dudas sobre tantas cosas y además pongo faltas. No sé escribir, no en una tercera, sino en mi primera lengua. Y esta ave que Jim es capaz de nombrar solo cuando se retrotrae al Brasil, de cuando tenía 10 años y era el hijo sin civilizar de misioneros que luego lo mandaron al norte para su civilización, una educación, mide los sonidos de ese idioma que para mí vuelve a todo el mundo sexy. A mí me vuelve ansioso y ya hay 30 grados y es marzo y echan hojas los álamos a lo largo del río para el que avanzan algunos ilegales. Se esconden y otros llegan hasta aquí y se meten en la casa del parque coronado por otro álamo gigante y dicen, me rindo en cualquiera que sea su idioma, pues no todos los inmigrantes hablan mi segunda lengua, pero lo traduciré más o menos así. I'll wait for the migra aquí, pues también hay palabras extranjeras en lenguas extranjeras, mientras llamas, y podrías traerme agua y abanicarme los pies, y estos árboles podrían parecer abanicos, y casi todo el mundo que debe saber sabe que si ve su silueta en la distancia, encontrará agua cerca. Y si yo hubiera mirado al cielo desde los álamos en primavera antes, habría dicho que era un milagro, que no debería olvidar. Pero nunca he tenido tanta sed, ni he sido tan ilegal, ni ha distraído la magnificencia por un río que más bien parece un chorro. Esto es la primera vez que leo este poema en español, ¿eh? No, siempre lo leo en inglés. Gracias, Janet. Esto no está en el poema. Me ha distraído la magnificencia por un río que más bien parece un chorro. Ni me ha preguntado cuánto tiempo habría estado perdido, si tal vez ya habría cruzado la frontera y fuera ilegal de distinto modo que otros. Hoy voy a hacer algo que los vecinos allá en casa creerían ilegal. Pero aquí me ignoran, me observan y luego me pasan por alto, como si fuera fácil pasar por alto el revolteo del atrapamoscas Bermellón, en rojo borroso, entre tanto verdor, tanta sequedad, vermellao, un éxtasis, una revolución en la punta de la lengua al pronunciarlo. Gracias. Cuando hoy vi a José Eugenio Sánchez y de pronto recordé que tuvo por la avenida Santa Bárbara un espacio que se llamaba La Nube en Pantalones. Ahí hacía José Eugenio
actividades y estamos aquí reunidos hoy, las personas que estamos sosteniendo la literatura del estado de Nuevo León. Me acuerdo que estaba Indram aquella vez que leímos La escuela de Wallace Stevens y entonces la primera línea del poema de Wallace Stevens decía "Farewell to an idea". Entonces, claro, en la mesa del psicoanálisis no se puede uno despedir, se desprende, Janet. Entonces desprenderse de una idea. Entonces, todo lo que implica el análisis de una palabra, todo lo que implica, fue un espacio tan bonito y terminaron cerrando, ¿verdad, José Eugenio? Como terminó cerrando la librería Bronte cuando llegué con Paola Sada, que me recitaba los poemas de Catulo en latín, aquí en el municipio. Veo Tano y Julieta tomando clases de la Ilíada y la Odisea, la nena, Lupita, todas las personas que estamos felices de trabajar en lo que trabajamos, de hacer lo que hacemos. Ese maestro te salvó la vida, a mí la poesía me salvó la vida, a ti también te salvó, a Rosemary. Parece lugar común decir que te salva la vida, no es que te salve la vida, es que es una tabla de salvación. Es de lo que te agarras en todo momento, o sea, dolor, amor, soledad, tristeza, rabia, el sentimiento que tengas te detienes de la palabra. Entonces hay que respetar esa palabra y hay que respetar esa palabra de los otros. A mí me gustaría, si nos puede leer cada uno de nuestros invitados un texto más y luego que nuestro público les pregunte si tienen inquietudes sobre lo que quieran para hacer esto ameno. Bueno, quizá sería, voy a continuar un pedacito de este ensayo. Este libro se llama 13 semillas de Granada porque todos los ensayos giran también alrededor de la reflexión del mito griego de Demeter y Perséfone. Entonces, cuando Demeter, era la madre y Perséfone era la hija y la adoraba, ¿no? Con toda su alma. Perséfone cae, ¿no? En el inframundo y Demeter se vuelve loca, ¿no? Entonces va y le pide a Zeus que por favor la ayude, ¿no? Con recuperar a su hija. Y él le dice, te puedo ayudar siempre y cuando ella no haya roto el ayuno. Y ella ya había comido 3 semillas de granada y ya no podía regresar. Y es un poco esta representación, ¿no? De lo que decías tú, Janet, ahorita cuando uno está trabajando con otro idioma, o en mi caso que me fui a Estados Unidos y estoy con el inglés y el español, ya hay algo que comí, ¿no? Que ingerí, que ya no vuelve a ser lo mismo, ¿no? Y afecta a todo. Entonces, continuando un poco ese ensayo, dice, me convertí entonces en la mutante, en la dislocada, la que transita, la que como entidad chamánica se mueve entre mundos. Tomé la identidad del camaleón que se adapta a la mirada del otro, la que adopta el aspecto de la sobrevivencia. Entendí que el espacio vital antes unívoco se había bifurcado, haciendo de esa condición la norma, como esos mundos cuánticos coexistiendo simultáneamente. La nueva forma de estar abrió la posibilidad a los binomios, tal y como le sucedía a los personajes de Ana Lidia Vega, Sonia Rivera Valdés o incluso del mismo Hemingway. ¿Sigo o ya? Sí. En el prólogo de la Northern Anthology of Latino Literature, Ilan Staban habla sobre los temas pilares tratados en la literatura latinoamericana de los Estados Unidos. Uno de ellos es la fijación por las raíces. Los lazos afectivos hacia el origen se traducen en una duplicación de la identidad. Entendí entonces que la caída libre que había iniciado cuando cruzaba la frontera, esa zanja abierta de la que ya hablaba, y tan amenazadora que prometía tragarse al que decide traspasarla, me había convertido, sin siquiera desearlo, en parte de un estereotipo al que por primera vez empezaba a entender. Había leído al respecto. A decir verdad, El Pachuco del Laberinto o Los Hermanos Mambo
No añadía nada a lo que entonces parecía ser mi vida. Tampoco me interesaban. Fue hasta mi salida que la añoranza geográfica y los recuerdos se modificaron desde sus más íntimas estructuras. El lazo que unía mi pasado con el presente se revitalizó, los recuerdos tomaron forma y cobraron existencia, recorriendo ahora esta nueva realidad que experimentaba. Voy a leer este poema que se lo dedico a Elena Poniatowska y se lo dediqué cuando lo hice porque estábamos juntos en un panel. Y si hay una inmigrante es increíble, Elena Poniatowska, toda su vida, todo lo que ha hecho y realmente su ciudadanía mexicana es increíble, increíble. Bueno, este poema se titula Semilla y tiene un epígrafe de Eunice Odio que dice: se me abre el surco entre la flor y el labio. Semilla, te siento como sílaba de alegría que arde sobre la piel verde, y germino yo mismo con muchas vidas en la gravidez del brote infinito, un rayo duro desbocando el patrimonio de la piedra. Victoria que eleva el templo de la vida desde el fervor de las raíces. Celebro el agua, hijo, hija de los besos de la tierra. Polen en el viento de 4 manos, multiplicamos la unidad para romper la frontera, resurrecto hallazgo de los entierros. No somos héroes, solo compañeros bienvenidos en la familia sin límites que continúa la ternura en los surcos del enigma. Del poemario Luz Mendiga. Gracias, Luis Alberto. Eunice Odio, el de donde toma el epígrafe Luis Alberto, fue una poeta costarricense maravillosa, muy poco conocida, vivió en México. Hoy me mandaron un artículo, te lo voy a enviar, Luis Alberto, que se publicó en un diario de España, y Basorroto sacó un libro que se llama El Tránsito del Fuego o Transitar el Fuego. Tránsito. Una poeta mayor. Ahorita que veo a Rolando Cueva, ayer todos estamos con la literatura, vi que tiene un stand también, Las Botanas, y dice, leer se disfruta más comiendo una botana. Y venden salsas de chile y decía, échale más. Muy bien, Rolando. Ahí en la feria. Voy a leer este último. Vivo en una zona desértica en el norte de Texas y tiene muchas tormentas de arena. Y eso es mi primera experiencia con ello. Y uso la palabra zanate, que he aprendido es chanate aquí. Bien. Primera tormenta de arena. ¿Es un trepador? ¿Es un chanate? Hembra, nunca sé cuál es cuál, aunque se miran entre ellos y no ven a otro ser o amigo como un espejo. Igual que cuando me dice Patricio, los blancos os parecéis todos. Y esto me molestaba, sobre todo porque en Williamsburg todos nosotros parecíamos hermanos, y todos nosotros en Pella, y todos nosotros también en Donostia, aunque ellos no eran blancos como los blancos que él veía, como vascos, y sus narices se parecían más a la de Patricio, pero tampoco eso es cierto. La suya, de Patricio, la suya parece una F al revés, y alisada, como la letra Cooper Black estándar, tan negra y prensada como tengo que volver a mirar cuando hojeo el catálogo tipográfico y imprimo Fs cuando le echo de menos y les doy la vuelta sobre las sillas. Y les hablo y quisiera que él estuviera aquí y de pronto se mueve con rapidez el polvo al otro lado de la ventana, a punto de rebosar en la olla de este día, en este fogón de Texas occidental.
Corred, les digo a los pájaros del porche, salid volando, es lo que quiero decir, y lo entienden, salen volando y se agitan como burbujitas de aire que a duras penas suben a la superficie de una pecera, que es en lo que este lugar se ha convertido. Pero no sé si yo miro desde fuera y la neblina y todo el trajín de la espuma y las salpicaduras, o si así se presenta el mundo ante quienes son retenidos dentro, como yo en esta casa junto a las claras ventanas, moviéndome de acá para allá, de una vista a otra. Gracias. Querido público, si alguien tiene algún comentario, preguntas, algo que quieran dialogar con nuestros Tano. El ambiente de polarización que hay en Estados Unidos, porque yo le quería preguntar a Luis y a la compañera, porque lo expresó al principio que como que se sentía excluida, que no, como que todavía no, el idioma no era aceptado. Y después, pues ahora con la enorme polarización que hay, pues ¿cómo se siente Luis ahora que vive en Washington, D.C.? ¿Cómo se siente ante, pues una posibilidad de que en el ambiente político pues pueda llegar una polarización aún mayor y pues un sentimiento de hostilidad a lo que es latino, a lo que es hispano? ¿Cómo se sienten ustedes ahorita? Porque yo veía con Julieta, veíamos un programa de la francofonía, de cómo se sienten las personas que emigraron de África y que viven en París y que por su color también se han sentido excluidos, y el programa estuvo dedicado a ello. Pues ellos nacieron en África, algunos en Congo, otros en Senegal, pero muchos viven en París, pero expresaban esa frustración o ese sentimiento de rechazo por parte de la sociedad francesa, ¿no? Y cómo lo han tenido que superar, ¿verdad? Y pues eso pues es también lo que se produce con el racismo, ¿no? Cuando usted, Luis, decía pues, go home, ¿verdad? We don't like you, or you're different, ¿verdad? Hay un rechazo y bueno, ya la pregunta concreta es ¿cómo se sienten ustedes en este momento en Estados Unidos con esta crispación política que hay? Bueno, yo creo que hay una serie de palabras que podría decir. En primer lugar, me siento muy preocupado porque acá se están cuestionando con estas actitudes y con estos comportamientos los principios básicos de nuestro país, los fundacionales, que todos somos iguales ante la ley, que esto, que lo otro. Todo eso es lo que en este momento se está... Una de las cosas que yo sentí y aprendí a lo largo, si bien había esa discriminación, pero sin embargo había también un esfuerzo, o sea, hay fuerzas dentro del país que están en contra de esa discriminación y que luchan, etc. Yo soy muy optimista, por eso pienso que si ahora estamos en un bajón, pues llegaremos, luego superaremos eso y será diferente. Pero, por ejemplo, lo que pasó, lo que dijo, y no voy a pronunciar quién, pero ya lo saben,
que los haitianos que vivían en un pueblo del estado de Ohio, que comían los perros, los perritos y los gatos de la gente. El mismo alcalde de esa ciudad negó eso, y él es republicano como lo era quien lo dijo, y por otro lado dijo otra cosa, que los haitianos contribuían muchísimo a la economía, al desarrollo, todo lo bueno de ese lugar. Bueno, yo creo que esa es la parte interesante, que a pesar de que causa amargura, que causa rabia, que causa esto, pero también causa, yo creo, motivaciones para, digamos, luchar contra todo eso. Y eso ojalá que sea así. Por el otro lado, los inmigrantes, cuando a mí me sacan el tema ese en este momento, yo digo, pero ¿de qué hablamos? Si Kamala Harris es hija de inmigrantes, y fíjense la historia de ella, ¿no? Una persona que ha sido el fiscal de la provincia más grande de Estados Unidos, California, del Senado, miembros del Senado, vicepresidenta, hija, obviamente ella de una persona de India y el padre de Jamaica. Entonces, yo creo que eso es el mejor, es nuestro país, y cuando hablo de nuestro país hablo de Estados Unidos, le ha dado a ella todas esas oportunidades, ¿no es cierto? Y entonces eso para mí es el ejemplo. En todo lo demás, lo que es triste es que en este momento una persona que incluso tiene 34 cargos criminales ya, y que obviamente está requete establecido que es mentirosa, o sea que no se ajusta a los hechos. Por ejemplo, ahora dice que eres el gran defensor de las mujeres. Una persona que tiene cargos criminales relacionados con precisamente crímenes contra mujeres, y que ha pagado a ciertas mujeres para que no aparezcan porque si no le iba bien en las elecciones. O sea, todas esas cosas son realmente repugnantes y no son Estados Unidos. Así que yo creo que en algún momento superaremos todo esto y nos servirá para acentuar más nuestros valores, nuestra honestidad, porque generalmente hay eso, y si no hay honestidad, hay cargos legales y etcétera. Cosa que, digamos, en este momento pareciera mentira que todas esas cosas no se toman en cuenta. Pero lo vamos a superar. Yo soy optimista. Bueno, yo también lo veo con mucha preocupación y bastante miedo. En este libro también, este libro se publicó justamente durante la época que Trump estaba en el gobierno, y ahí hago algunos cuentos sobre este miedo, ¿no? Este miedo de que la gente lo escucha a uno hablar español. Yo vivo en un estado altamente republicano. O sea, yo en cada esquina, incluso en la cuadra donde vivo, a donde voy, están estos letreros pro-Trump. Y me preocupa y me da mucho miedo porque no sé si lo voy a poder expresar aquí, pero empieza uno a sentirse tan aislado de una forma tan importante que le empieza a uno a costar trabajo comunicarse con los demás. O sea, esta división es palpable, no solamente es el color azul y el color rojo, pero en la vida diaria se nota en el sentido de que uno ya no puede conversar con la gente. Si, por ejemplo, lo que hablaba hace rato, si se lanza un concurso y entonces la gente me dice, regrésate a tu país. O sea, ¿por dónde empiezo a explicar, no? O sea, ¿por dónde empiezo a explicar? Hace un par de semanas mi esposo y yo fuimos a cenar con unos primos y el esposo, el primo, tiene ojos azules, nació en México, tiene ojos azules y él es pro-Trump. Y entonces yo quería explicarle a él que aunque él tenga ojos azules, él no es visto como una persona blanca, él es visto como una persona de color, porque él es de México. Y entonces yo quise empezar como a dialogar, pero la respuesta es
Con Trump no hubo guerras, con Trump no hubo ningún problema. Esta Kamala Harris se hace la víctima. Le digo, bueno, pero es que es parte de la... O sea, no, ella no es ninguna víctima. Hay una campaña en donde se está mostrando ciertas cosas que se quieren comunicar al país. No hubo manera de que pudiéramos conversar, o sea, no hubo un diálogo. O sea, y esto duró, lo que les estoy contando, duró 3 minutos, porque al minuto 4 yo dije, se acabó, yo no voy a, claro, no, yo no voy a, no es solamente que no quería yo disgustarme, porque mi meta en la vida es jamás me voy a disgustar con nadie de mi familia por una cuestión política, los políticos van y vienen. Pero empecé a sentir como aislamiento absoluto. O sea, estábamos hablando en 2 idiomas distintos donde yo no podía expresarle lo que estaba pensando porque yo sabía que no me iba a entender. Porque no es una persona que no está muy enterada de lo que está sucediendo. Entonces, este aislamiento, este hermetismo que se empieza a sentir en la sociedad es muy, muy preocupante. Y es una cuestión que además se siente a la vida diaria cuando estaba Trump y ahora que está Biden en el poder. Sí, el señor es mayor, sí, el señor tiene ciertos problemas de que se le olvidan las cosas. A mí se me olvidan las cosas, pero eso no quiere decir que él no haya hecho un buen papel. Y yo sí siento la diferencia en la vida diaria, teniendo ahorita una persona respetuosa, ¿no? Inclusiva. Y mi terror es que vuelva Trump y que este aislamiento y hermetismo con el que nos empezamos a sentir se profundice, ¿no? Entonces, una democracia existe por el diálogo. Una democracia existe por el diálogo que hay entre sus ciudadanos. Yo puedo estar o no de acuerdo con lo que dice mi vecino, pero entonces nos sentamos, lo discutimos, yo escucho, a ver qué aprendo, y él, espero, escucharía lo que yo tendría que decir. Pero eso no está existiendo, y ese realmente es el problema de que una democracia empiece a faltar, ¿no? Y creo que es lo que también está pasando en México, ¿no? Si ya no hay un diálogo, si ya no nos podemos comunicar en México, entonces, ¿cómo puede seguir siendo esto una democracia? ¿No? Si ya no hay un acuerdo en donde todos tenemos la misma verdad y la misma realidad y donde la podemos discutir, si ya ni eso queda, entonces, ¿dónde queda la democracia? Entonces, estamos pavimentando el camino a una autocracia. Bueno, mi experiencia también, yo tengo familiares que apoyan a Trump, ¿no? Y hablamos el mismo idioma y no sé comunicarme con ellos, ¿no? El problema es gran problema, pero también me gustaría pensar de forma más optimista que como trabajo en educación, que eso puede ser la respuesta, ¿no? La educación, poder hablar de cosas, poder enseñar cómo escuchar, ¿no? Eso yo creo que es ese gran problema, la falta de experiencia o saber escuchar, reflexionar y cambiar de opinión. Y eso es lo que intentamos hacer en educación, ¿no? Hacer preguntas, ponernos en situaciones difíciles, intentar ponernos en situación de la otra persona, que se hace con la poesía, la literatura, ¿no? Yo leo novelas no porque quiero tener otra vida, sino entender otras vidas, ¿no? Y yo creo que a través de la literatura podemos hacer eso. Pero estaba pensando en una cosa sobre el idioma y emigración. Tengo un estudiante este semestre en mi taller de traducción que enseña en Houston y está enseñando en un instituto, pero tiene mezcla de grupos avanzados, pero también grupos que son inmigrantes, que entran y no tienen experiencia con el inglés. Y estuvimos hablando de la posibilidad de mirar las ventajas de ambos lados. Si yo vengo y no hablo inglés, pero estoy en una clase con estudiantes que solamente hablan inglés, pueden usar traducción
como una manera de... tienen un conocimiento mejor que incluso el profesor de qué quiere decir un texto en español, para poder explicarlo a los estudiantes que no lo entienden, ¿no? Entonces, dar ese tipo de poder a través de la educación, poder del idioma, y eso te da poder en una sociedad también, ¿no? Que estás trayendo una experiencia. Bueno, estoy rambling, pero lo que quiero decir es que yo soy más optimista, ¿no? Y me gustaría pensar que las cosas van a cambiar. Yo pienso que lo que dice Curtis, que le gusta leer novelas para entender a los otros, yo tengo la creencia, bueno, tenemos en Vaso Roto la creencia de que los libros nos ayudan a leernos a nosotros mismos. Y de eso trata la literatura, de eso trata esto de saber nosotros cómo nos leemos como cuando leemos a los otros, cómo nos leemos cuando el arte nos mira, cuando el cine nos mira, cuando un libro nos mira. Y tenemos que tener mucho cuidado también, no me voy a poner muy moralista, con las redes sociales. Vamos a sacar próximamente un libro que se llama La muerte de la verdad. Y vamos a sacar también un libro que es una joya por la riqueza espiritual del libro que se llama The Poetry of Kabbalah, de Peter Cole, que es un profesor de la Universidad de Yale, que vive en Estados Unidos también seis meses. La poesía de la Cábala, Alejandro. La poesía de la Cábala, que son textos místicos traducidos del hebreo, del arameo, del yiddish y del árabe. ¿Por qué nos interesa este libro? Porque de los siglos 9 al 15 en España, los rabinos estaban escribiendo en árabe, por ejemplo. Todo el sur de España, de donde brotan todas estas grandes mentes traduciendo a Aristóteles, la Escuela de Traductores de Toledo en el siglo XII, Fray Luis de León traduciendo Cantar de Cantares. Esos eran verdaderos mundos humanistas en donde lo que importaba era el saber y el conocer a los grandes maestros que todavía estamos leyendo. Quiero concluir con un fragmento de un poema de Simónides de Ceos, en donde está Dánae en alta mar, el mar embravecido. La madre, preocupada por el hijo, le dice: si lo visible fuese visible para ti, prestarías oídos a lo que digo. Esto es, el niño está durmiendo, el mar está meciendo la barca en donde van. Con esto quiero concluir, porque si lo visible fuera visible para ti, es decir, lo que es visible para mí no es visible para ti, todos tenemos nuestra propia manera de mirar el mundo, pero desde que somos diálogo y podemos oír los unos de los otros, esto va a ser lo que cambie el mundo. Así es de que sigamos reuniéndonos, sigamos leyendo, sigamos dialogando. Muchas gracias, Rose, Luis Alberto, Curtis, a todos ustedes. Vamos a tomar un vinito y seguimos charlando. Indram, ¿tenías una pregunta, Indram? Solo una observación que, claro, que Estados Unidos es un país compuesto de migrantes. Sin migración, el país no existiría. Entonces, todo este debate, hay muchos culpables. Los medios de comunicación, los grandes medios como The New York Times, Washington Post, USA Today, se pueden nombrar todos, tienen una gran responsabilidad y lo hacen bien y lo hacen mal. Toma esa responsabilidad. Se puede discutir cada artículo, en qué momento, y la falta de cuestionar cada mentira dicha
¿no? En el momento. Sí hay una constante respuesta. A cada mentira una respuesta, no solamente por el otro candidato, pero también por nosotros, en la prensa o en la comunidad, en la televisión, que hay es como una enfermedad que estamos sufriendo y que tenemos una responsabilidad cada ciudadano de cooperar para eliminar este cáncer o esta enfermedad. Y creo también soy optimista, contengo multitudes dentro de mí, como el Whitman. Y también veo un futuro como lo vio Whitman, muy rosado, ¿no? Y no quiero perder esa visión. Esa visión me nutrió cuando llegué a Estados Unidos como migrante. Y voy a seguir creyendo esa visión, pero necesito apoyo de mis compañeros ciudadanos en la prensa, en las iglesias. Yo soy católico, pero hay sacerdotes que hablan como los monjes budistas en mi país natal, Sri Lanka, que alimentaban la muchedumbre de matar y los tamiles, las minorías. Entonces, cada uno tiene que tomar responsabilidad de su posición sea sacerdote o sea periodista, sea político. Y no debemos publicar cada ensayo, digamos, cada artículo de opinión de ese que viene del campo de la intolerancia. Podemos controlar mejor. No hay otra opción. Nuestra política. Bueno, es una reflexión muy amplia. Claro, quería gracias. comentar esto. Gracias, Indram. Nuestro próximo evento va a ser el día 30 de octubre en el Museo La Milarca. Entrada libre hasta llenar aforo. Viene Peter Cole, el escritor de la Cábala, su traductor que hizo una traducción ímproba, Aurelio Major, y vamos a estar leyendo textos escritos durante los mismos siglos en que se construyeron los techos del museo. Va a ser un evento único en Nuevo León. Vamos a desear que todo salga muy bien y vamos a seguir leyendo y cuestionando y usando nuestra crítica siempre que podamos. Gracias por todo.